Que tu palabra sea alimento a nuestra alma, Señor. Que tu palabra sea alimento a nuestro espíritu. Que tu palabra sea alimento y sustento a nuestro cuerpo, Señor. Que nosotros podamos ser enseñados, moldeados, inspirados, motivados en tu palabra. Espíritu Santo, esta mañana trata con nosotros, pero también trae aliento, Señor. Inspira esfuerzo, inspira valentía, Señor, a nuestro espíritu. Espíritu Santo, gobierna nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Que todo sea hecho para tu gloria en nuestra vida y para tu honra. Que podamos caminar, Señor, rectamente, íntegramente delante de ti. Que nuestro peregrinaje en esta tierra, Señor, sea para el honor y la gloria de tu santo nombre. Papito, permite que todo lo que hagamos pueda provocar que tú seas excelso, que tú seas glorificado y seas magnificado. Yo pido, Señor, que me uses con poder, con autoridad por tu Espíritu, para ministrar y para predicar tu palabra, Señor. Que pongas palabra de sabio, que te permitas usarme como un canal para bendecir a tu pueblo aquí presente y por las redes sociales. Yo te pido que hagas que tu palabra corra, que tu nombre sea exaltado. Papá, en el nombre de Jesús derribamos toda altivez, todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Papito Santo y amado, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesús y reconocemos y proclamamos y confesamos tu soberanía, tu imperio, tu gobierno, tu señorío, tu poder, la manifestación de tu poderío, de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo y de tu Santo Espíritu aquí en tu casa, en nuestras vidas, en nuestras familias, en Costa Rica y el mundo. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito es tu nombre, Señor. Muy buenos días, preciosos y preciosas del Señor. Qué lindo verles en casa. A los que hace días no veíamos, pues qué honor que esté aquí. A los que nos sintonizan por las redes sociales, nuestro saludo sincero. También el abrazo de un pueblo que exalta al Señor desde Guayabo de Mora, aquí en San José, capital de la República de Costa Rica, en la América Central, para todo el mundo y todas las naciones donde Dios nos permite llegar. Sea el nombre de Dios bendecido y sea usted felicitado por estar en casa. Amén. ¿Le parece si abre su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, y luego iremos al libro de Levítico, en el capítulo número 20. Hoy voy a ministrar bajo el tema la imposible e impensada respuesta. La imposible e impensada respuesta. Amén. ¿Tiene ahí Deuteronomio? ¿Lo tiene? Yo no volví a bajar mi Biblia, qué vergüenza, pero prometo que la próxima semana vuelvo a traer mi Biblia de papel, porque debemos tener espadita todos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen su espada? A ver, hace falta más, ¿verdad? Mejor leer la palabra en el papel que digitalmente. Pues bien, ¿la tienen ahí, Deuteronomio? Ahora vamos a hacer nuestra proclama de la palabra del Señor, pero lo hacemos juntos y con toda fuerza. ¿Quiere decirlo conmigo?
¿Quiere decirlo conmigo? Bueno, bien fuerte, digamos. Dios ha dispuesto este tiempo para que yo escuche su palabra poderosa. La palabra de Dios es perfecta y convierte mi alma. Es fiel y me hace sabio. Es recta y alegra mi corazón. Es pura y alumbra mis ojos. Es verdad y me hace justo. Es más deseable que el oro refinado. Es más dulce que la miel del panal. La guardaré y la pondré por obra. Cuando Dios habla por su palabra en su templo, calla delante de él. Y proclamamos el Salmo 119, 162, que dice: me alegro en tu palabra, como alguien que descubre un gran tesoro. Amén. Para los hermanos que están en controles, trabajemos con esta. ¿De acuerdo? Esta es la que está funcionando y la de atrás. Perfecto, gracias. Dios es bueno. ¿Tienen ahí Deuteronomio? 22, 22. Si fueres sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con un marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. ¿Al adúltero qué era? Muerte. Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente, ¿qué? Serán muertos. ¿Quiénes? Los dos, hombre y mujer. Pon el texto anterior. Note que dice: ambos morirán. ¿Quiénes? Hombre y mujer, los dos. Puede tomar su asiento, por favor. Aplicar la ley es fácil. Aplicar la legislación, aplicar la norma es fácil. Sobre todo para aquellas personas que exigen el cumplimiento de la ley al ras, a la letra, de una vez, como debe ser. Aplicarla en acatamiento obligatorio del mandato. Es fácil, dado que la ley es imperativa y es mandatoria. Pero todo cambia cuando ese mandato, esa imperatividad legal, todo cambia cuando ese cumplimiento al ras, a la letra, cuando ese juicio y la respectiva sanción se debe aplicar a uno. ¿Se debe aplicar a usted o se debe aplicar a mí? Cuando la ley debe aplicarse al otro, es muy fácil. Exigimos el cumplimiento inmediato, a la letra, al ras, como debe ser, sin excepción. Dele. Pero cuando el juicio o la sanción o la aplicación de la ley es para ustedes, para mí, seamos sinceros, que la cosa cambia. Porque justo en ese momento, cuando nuestra opinión sobre el peso de la ley o el acatamiento obligatorio del mandato y la consecuente sanción, cuando la aplicación de eso, cuando me toca a mí o le toca a usted personalmente, ahí es cuando se siente diferente. Cuando nuestra opinión sobre el peso de la ley cambia. Lo repelemos y se vuelve altamente difícil su cumplimiento. En tales circunstancias nos surge una excepción.
Si es que me la tiene que aplicar a mí, busquémosle la comba. Ayúdeme. Deme una aplicación misericordiosa. Ahí no pensamos que la ley debe aplicarse al ras, a la letra. Cuando nuestro pellejo está en juego, ahí buscamos misericordia. ¿Amén o no amén? Pero cuando se trata de señalar, de juzgar, de enterrar al otro, dele duro. Porque aplicar la ley al tercero es muy fácil. Aplicarla a uno mismo, o cuando toca que se la apliquen a uno, ahí mamá, ahí sí es difícil. ¿No le ha pasado a usted querer aplicar todo el peso de la ley a alguien? A mí sí. Y cuando uno tiene todo el poder o toda la autoridad para decir, como hacía el emperador romano, ¿se acuerda usted? Por otro lado, ¿no le ha pasado tener que estar en el lugar de quien debe recibir el castigo? ¿Cómo se siente su corazón cuando usted tiene toda la autoridad para señalar, para reprender, para castigar, para condenar? ¿Cómo se siente usted cuando está en autoridad de aplicar la ley? ¿Y cómo se siente cuando es al contrario? Cuando usted está en el lugar del culpable o en el banquillo del acusado. ¿Cómo se siente? Se siente cuando le corresponde a usted tener que recibir todo el peso del juicio y del castigo. Evidentemente, una circunstancia es diferente de la otra. Permítame desarrollar mi tema. Yo he recibido respuestas imposibles e impensadas. He recibido respuestas que jamás hubiera pensado que fueran de la manera en que las recibí. Algunas que me era imposible recibir esas respuestas. Y cuando he recibido esas respuestas imposibles e impensadas, ambas las he recibido en momentos difíciles para mí y para mi familia. Una respuesta imposible en un momento difícil, una respuesta impensada. Permítame graficar, contarles al menos 2 experiencias que me han pasado sobre respuestas imposibles e impensadas que he recibido. Recuerdo la primera cuando falleció mi hermano Felipe, hace unos 25 años atrás. Un domingo estaba ministrando. Recibía llamada y llamada y llamada insistente de un teléfono privado. Y jamás voy a recibir una llamada estando en el altar ministrando. Pero era tan insistente que la tomé. Ministramos la alabanza, la pastora y yo. Y me hice a un lado y tomé así. Y me llega la noticia, su hermano, o más bien mi sobrino dijo, tío, Felipe está muriendo. Entonces yo alcancé a hablarle al oído a la pastora y le dije, mi hermano está muriendo, tengo que irme. Y me separé del altar, empecé a salir. Llegué a casa, mi viejita, que también está en la presencia del Señor, por supuesto, estaba llorando. Recuerdo haberle dado una palmadita. Ella me decía, se me fue, se me fue. Y yo le decía, ¿pero dónde está? Me dice, en la presencia del Señor. Entonces la agarré así y le dije, paz de Dios, mi amor, paz de Dios.
Y luego a distancia vi a mi papá recostado en una pared, pensativo. Consulté qué dijeron los paramédicos que iban saliendo de la casa. Cuando yo llegué iban saliendo y pregunté qué dijeron los paramédicos y comprobé que efectivamente en ese momento Dios había llamado a mi hermano a su presencia. Por supuesto que el dolor llenó el corazón de todos, sin embargo teníamos que resolver lo que seguía. El tema es que aunque de alguna forma lo esperábamos, también teníamos fe de que Dios lo iba a levantar, lo iba a sanar. Entonces no estábamos preparados económicamente para enfrentar los egresos de un sepelio. Llamé a un cliente con quien trabajaba colocando dinero, él conocía también a mi familia, y le dije que necesitábamos apoyo. Ese señor vino a casa de mis padres y cuando lo encuentro en la puerta metió su mano a la bolsa y me dio un fajo de billetes en efectivo. Y me dijo: Juan, luego hablamos, por ahora haga lo que tienen que hacer. Nunca nos cobró intereses por ese préstamo, lo cual era, si no imposible, al menos impensable, porque él trabajaba, era su negocio, colocar dinero y pedir intereses. Y yo recuerdo que le dije: ¿qué te firmo? ¿Dónde firmo? ¿Qué hago? Me dice: tome, no se preocupe de eso, resuelva. Años después mi papá se vio obligado a realizarse una operación. Entonces él me dice: hijo, yo no quiero ir al hospital, haga algo. Después tuvo 3 operaciones más que se las hizo en el hospital. Pero esa primera vez me dice: haga algo, hijo, yo no quiero ir, yo no quiero. Y la noticia llegó a la familia por extensión, y algunas de mis primas, las sobrinas de mi padre, sembraron dinero para tal propósito. Pero obviamente no alcanzaba lo que ellas habían dado y lo que en casa teníamos. Y yo llegué a conversar con uno de mis primos sobre negocios que realizábamos juntos. Él es abogado como yo. Y en el momento que llego a conversar de él con negocios que teníamos que desarrollar juntos, clientes que teníamos que atender, él me preguntó si necesitábamos apoyo. Por supuesto le dije que sí, necesito apoyo. En ese momento nació de su corazón, yo ni siquiera pregunté, ni siquiera pedí. Entonces él abre la gaveta de su escritorio, toma una chequera y firma un cheque y me dice: tome, para que resuelva el tema de la operación. Cuando me lo entregó, el cheque, le dije: primo, ¿cómo quiere que le devuelva ese préstamo? ¿A qué interés? Y su respuesta fue impensada. No imaginé, porque también su negocio era, dentro de sus negocios estaba prestar dinero a interés. Y su respuesta fue muy parecida a la del otro señor años antes: Juan, vaya, resuelvan la operación de su papá y luego hablamos. Desde aquel día a hoy han pasado muchos años, quizá 2 décadas. Desde aquel entonces. Y mi primo nunca nos cobró, ni solicitó la devolución del préstamo. Para los que lo conocemos, impensable, ¿verdad? Es imposible. Por supuesto que yo veo a Dios actuando en esto. Y podría contar muchas veces más.
Pero inmerso en lo cual, en lo que veo a Dios, reconozco que el accionar de esas dos personas, ambos dedicados a colocar dinero, resultó casi imposible su accionar. Casi imposible, como impensado. Y ni siquiera tuve que firmarles nada para responder. Yo veo a Dios en esto. Respuesta impensada. Es imposible. Pero es que Dios actúa de maneras que nosotros ni siquiera imaginamos. Dios toca a la gente de formas que tal vez jamás habríamos pensado. Nosotros no sabemos, pero hay un canto, por cierto, de Ani Berríos, que dice: cuando Dios queda en silencio es porque está trabajando. Si estas cortinas fuera un telón, detrás de ese telón, o mejor aún, detrás del telón de nuestra vida, Dios está trabajando de maneras que nosotros no imaginamos siquiera, haciendo imposibles y cosas impensadas, preparando la respuesta de la forma en que jamás imaginamos. Estoy diciendo hoy, afirmando esta mañana, que Dios sigue trabajando a nuestro favor. Bendito sea su santo nombre. Y es exactamente como Él nos sorprende, así es como cumple la palabra que forma parte de nuestro lema este año, el Salmo 65:5, que dice: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, porque además, puedes ponerlo por favor, Él es esperanza de todos los términos de la tierra. Con tremendas cosas Dios nos responde, dice el Salmo 65, porque Él es esperanza de todas las personas en todo el planeta, en todo el mundo. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede creer que Dios le va a responder con tremendas cosas? Yo creo que hay un pueblo que todavía vino dormido hoy. ¿Alguien puede creer que Dios va a responder con tremendas cosas? ¿Alguien puede creer que Dios le va a sorprender? ¿Alguien puede creer que Dios va a traer una respuesta, aunque imposible o impensada, pero que Él está trabajando a nuestro favor? Yo digo amén. Y sé que ustedes también tendrán muchos testimonios que contar sobre las muchas y muy diferentes maneras en que Dios ha respondido con tremendas cosas en las circunstancias difíciles de sus vidas. Si yo empezara a hacer un inventario, recordaría cuántas veces Él me sorprendió. Él me dio respuestas de manera tremenda, de manera inimaginable, impensada. Y estoy seguro que si pusiera un micrófono o dos micrófonos aquí en el auditorio, usted podría contar de las grandezas de Dios y usted diría: pastor, Dios ha actuado a mi favor, Dios ha actuado a favor de mi familia, Dios ha seguido haciendo milagros. Yo sé por qué estás aplaudiendo con esa pasión. Porque Dios ha respondido poderosamente. Es que cuando uno es probado, cuando uno es pasado por aros de dificultad, uno puede tener un corazón agradecido y puede tener el alma henchida y puede dar palmas de aplauso y de gloria al que vive y reina, que está sentado en su trono y que tiene todo bajo control y que maneja nuestra vida. Pero hay que pasar por esos lugares para comprender la grandeza de ese Dios que nos sorprende, que nos responde con tremendas cosas. Y pensando sobre esto, me hizo recordar la historia de una mal afamada mujer que encontró en Dios una imposible como impensada respuesta. Según cuentan las malas lenguas, al parecer, ella se dedicaba a eso que llaman la profesión más antigua del mundo, lo cual de por sí añadía ya bastante indignidad a su condición de mujer, también muy devaluada por aquellos días. La condición de la mujer en aquellos días no es como la condición de hoy. La mujer en aquellos días era un objeto más para la sociedad, un artículo más en posesión del pater familias. Y de alguna forma, aunque la ley de Moisés las vindicaba, no obstante, por estar inmerso el pueblo de Israel bajo el imperio romano, de alguna forma el patriarcado se daba, en virtud del cual la mujer pasaba a ser un objeto más
sin mucha dignidad. Más aún si ella se dedicaba a esa maldita profesión, su indignidad quizá era mayor. Lo que no se tiene claro es si en esta ocasión ella ejercía su oficio voluntariamente o si es capaz que le hubiera entendido una trampa con el propósito de que a su vez con su caso como ejemplo hacer caer en falta y hacer caer en error a un afamado maestro que le hacía la vida de cuadros a la religión organizada por aquellos días. Es decir, la historia no nos dice si ella voluntariamente estaba ejerciendo su oficio o si aquel acto fue provocado para precisamente sorprenderle. Una trampa para a su vez provocar otra trampa hacia un joven maestro que no caía bien a los miembros de la religión oficial. Les cuento la historia tal como la recogió un testigo. Vamos a Juan capítulo 8, verso 7. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él sentado. Hoy sentado él les enseñaba. Entonces el día anterior Jesús se fue al monte de los olivos. Esto quiere decir no que pasó la noche en el monte de los olivos, sino que lo subió y muy probablemente fue a la aldea de Betania donde acostumbraba a residir cuando venía a Jerusalén, en casa de unos familiares muy queridos de él, dos hermanas, una se llamaba ¿cómo? Y la otra se llamaba Marta y María, y su hermano Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Pero el día siguiente Jesús vuelve al templo, se sienta y empieza a enseñar. Las multitudes están alrededor de él aprendiendo de sus enseñanzas. Verso 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Como dicen, la pescaron infraganti, en el mismo momento de estar cometiendo el ilícito, en el acto mismo de adulterio. Imagínense qué vergüenza. Imagínense que le tiran la puerta y la dama está con un fulano haciendo. En el acto mismo la sorprendieron. Verso 5. Dicen estos religiosos a Jesús, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Si la ley de Moisés dice que mujeres de esa calaña tienen que ser apedreadas, ¿tú qué dices? Qué lindo como quieren aplicar la ley al ras, a rajatabla, a la letra, como está escrita. ¿Tú qué dices? Mas esto decían los sinvergüenzas, tentándole para poder acusarle a Jesús. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Imagina la escena. Jesús sentado, enseñando. Viene una indigna y malafamada dama, le hacen una acusación terrible, suspenden la enseñanza de Jesús, la ponen a ella en medio y le dicen, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley Moisés dice que debemos apedrearla. Maestro, ¿tú qué dices? Danos un consejo, maestro. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Verso 7. Y como insistieran en preguntarle a Jesús, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
el que de vosotros simplemente se endereza un poquito, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra esta dama. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Verso 9. Pero ellos, los que traían a la mujer, los escribas y fariseos, acusados, y todo el pueblo que se había reunido ya alrededor para ejecutar el juicio, ellos, acusados por su conciencia, verso 9, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Nótese que no solo la turba de escribas y fariseos y la gente que le acompañaba para ejecutar el juicio ya con piedras en la mano, no solo ellos se fueron, sino el resto del pueblo que estaba antes escuchando las enseñanzas de Jesús. Porque a la impensada respuesta de Jesús, el que esté libre de pecado lance la primera piedra, la conciencia todavía no cauterizada acusó a todos. Y aquí dijeron, aquí es mejor jalando. Verso 10. Enderezándose, segunda vez, Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, ya quedaron solo ellos dos. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. Ni yo te condeno, vete, eso sí, no peques más. Y no peques más. Los religiosos que importunaban a Jesús con sus preguntas tramposas y capciosas tuvieron una imposible como impensada respuesta. Pero también la tuvo, esa imposible impensada respuesta, la mujer desprestigiada. El texto bíblico resalta personajes involucrados en esta trama. Y yo los voy a destacar para ustedes. Número 1, los escribas, pertenecientes a la facción de los fariseos, pero los escribas gozaban de más alcurnia, puesto que ellos eran copistas, estudiosos profundos de la ley, especializados en copiar la ley. En segundo lugar estaban los fariseos. Es decir, todo escriba era fariseo, pero no todo fariseo era escriba. ¿Me estoy dando a entender? Entonces aparece en el segundo lugar diferenciado los fariseos estudiosos de la Torá, que ellos asimismos se consideraban dignos representantes de la verdad, la justicia y la razón. Radio Periódico Reloj, ¿se acuerdan? Ellos se consideraban dignos de representantes de toda justicia, de toda verdad. Ellos tenían siempre la razón. Número 3, vemos en la escena a la gente del pueblo que había venido a escuchar las enseñanzas de Jesús y que se encontraron inesperada y sorprendentemente en medio de esa novela. Número 4, Jesús, el joven maestro que había aparecido causando envidias e incomodidades a los representantes del culto institucional. Y por último aparece la mujer, una hermosa y bella, pero muy mal afamada dama. Este es el cuadro. Pero cuando yo analizo el relato bíblico, me parece que hace falta alguien en la escena principal. Alguien que no sé si ustedes han notado que hace falta. Pero tenemos a los escribas, tenemos a los fariseos, tenemos a la gente que estaba reunida escuchando las enseñanzas de Jesús, tenemos al joven maestro de unos 30 y tantos años llamado Jesús, y tenemos a la dama acusada de haber sido sorprendida en el acto mismo de adulterio.
Pero cuando uno lee, a uno le da la sospecha de que en la escena principal falta alguien. Sigamos. El cuadro es descriptivo. Jesús sentado, muchas personas igualmente sentadas a su lado, mientras él enseñaba en el templo. Luego aparecen esos pomposos personajes arrastrando a una miserable mujer a quien ponen en el medio entre gritos escandalosos y acusaciones pecaminosas. Lo que merece es que se le aplique la ley al ras. Lo que merece es que se le aplique la ley en la pura letra. Y tan seguros que estamos que la ley se debe aplicar, que aquí venimos con este costal de piedras. Qué fácil. Qué fácil es condenar. Qué fácil es señalar. Qué rico se siente cuando puedo tirar la piedra. Qué horrible se siente cuando la conciencia me equipara y me pone en la misma condición, merecedor de la pedrada y de la muerte por lapidación. ¿Está conmigo? No sé a ustedes, pero a mí me parece que la acción de estos tipos, de los escribas y de los fariseos, digo, me parece que la acción de ellos no es en pro de la justicia y menos de la compasión. Aunque venían exigiendo el cumplimiento sólido e inexorable de la ley, no obstante habían olvidado o se habían hecho de la vista gorda en un detalle. Pequeñísimo detalle se les había ido. Ellos vienen exigiendo el cumplimiento inexorable, total, completo, sin duda, inmediato de la ley, pero había un detalle que habían olvidado. Pequeñísimo e insignificante detalle. El verso 5 contiene entonces la verdadera razón de todo aquel descomunal despliegue de supuesto celo santo por el cumplimiento de la ley. Ellos dicen: tenemos celo por la ley de Moisés, que se cumpla ahora mismo. Pero el verso 5 contiene la verdadera razón del corazón, porque Dios conoce las intenciones del corazón. Verso 5, capítulo 8, Juan. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Ojo a la verdadera razón de aquel acto. Tú, maestro, pues, ¿qué dices? Maestro, note que Moisés dice que tenemos que apedrearla. Pero ¿tú qué dices? Cuéntanos qué piensas, maestro. Y ahí está la trampa. La vedada como malévola intención, enfrentar a Jesús con la letra de la ley. Así que la mujer no fue llevada ante el Señor para que Él le hiciera un juicio formal. La intención no era solamente conseguir una sentencia de labios de Jesús, sino la intención era conseguir su opinión sobre un punto de la ley mosaica que más tarde pudieran utilizar en contra de Jesús. Y ahora veremos el dilema que le plantean. Por eso Juan aclara en la primera parte del verso 6 que todo se trataba de una trampa, de un engaño, un timo. Todo era preparado para hacer caer a Jesús en un conflicto de conocimiento, en un conflicto de interpretación o en un conflicto de aplicación o de no aplicación de la ley. Es decir, al entender de estos escribas y fariseos, habían preparado una trampa perfecta para que Jesús no tuviera por dónde salir. Cualquiera cosa que Jesús hubiera respondido, le haría a Jesús ser objeto o de blasfemia o de sedición.
La parte B del capítulo 6, perdón, del verso 6 de Juan 8 dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle. La intención era entrampar a Jesús, era envolver a Jesús en una especie de estafa gramatical, literal, en una especie de enfrentamiento contra la ley. Era un timo, pon el verso por favor, para que Jesús, siendo tentado, dijera algo con lo que ellos luego pudieran acusarle. No había intención de justicia, ni de cumplimiento legal. Aunque aquello se usaba como máscara para hacer caer a Jesús en un hoyo. ¿Están conmigo? ¿Me siguen? Es un caso jurídico lindo, ¿no les parece? Importante. La trampa era tan grande que su expresión contenía una mentira. Es decir, habían hecho una trampa ellos, que en la trampa misma había una mentira. Porque en ningún lugar de la ley de Moisés ordenaba la lapidación de este asunto de adulterio. Usted puede leer todo el Pentateuco y se da cuenta que en ningún lugar, en ese caso, la ley dice que hay que apedrearla. Sí dice que deben morir, pero no dice cómo. La ley sí dice que hay que apedrear en Deuteronomio 22, 21 al 24, a la mujer que casándose, recién casada, le juró a su novio que era virgen y su novio en la noche nupcial descubre que no era virgen, que lo engañó. Y entonces él descubre una falta en ella, una cosa indecente. Dice, ¿cuál era la cosa indecente? Que ella le juró ser virgen, se casan y él en la noche nupcial descubre que lo había engañado. Entonces la ley dice, a esa apedréenla. Pero a esta otra, que se dedicaba a esa profesión, la ley no dice que la apedreen. Sí dice que muere, pero no dice cómo. Ahí la trampa. Era una manera de evidenciar si Jesús como maestro conocía la ley o hacerle caer en esa trampa. Pero la otra parte de la trampa es que la ley no solo ordenaba la muerte de la mujer. Y aquí es donde tendría que haber aparecido el personaje ignoto del relato, el que usted mencionó, Alfonsito, el personaje que hacía falta. ¿Cuál es? El que estaba acostado con ella cuando la sorprenden en el acto mismo del adulterio. Como si es sorprendida en el acto mismo del adulterio, cómo traen a juicio solo a ella y no al sinvergüenza que se encontraba con ella, el cual seguramente estaba en primera fila con una lágrima de este tamaño. Para dejarle caer encima a ella también. Porque Juan 8:4 dice, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Si es así, ¿dónde está el tipo que encontraron con ella? ¿Qué se hizo? Vea usted la hipocresía. Eran gendarmes tutelantes de la justicia, de la verdad, de la aplicación recta y al ras de la ley, pero se les olvidó un pequeño detalle. ¿Dónde está el tipo que estaba adulterando? Ya se dieron cuenta, por supuesto, del pequeñito detalle que faltaba en la escena. Y estos malvados armaron el caso a su antojo, colocando la pregunta capciosa y la trampa en forma de dilema. Y voy a leer cuál era el dilema, lo escribí para ustedes. Si Jesús hubiera afirmado que la mujer era culpable y que merecía la pena de muerte por lapidación, no solo habría demostrado desconocimiento de la ley mosaica, como ya expliqué, la ley no dice que debe morir apedreada,
sino que habrían acusado a Jesús con las autoridades romanas de homicidio o al menos de incitarlos a matar. Y ya Jesús sería entonces un reo de muerte de Roma por haber provocado un homicidio, por haber incitado un homicidio. ¿Están conmigo? Pero si Jesús se inclinaba por un trato misericordioso hacia la devaluada dama, entonces tendrían oportunidad de acusarlo por blasfemar de incumplimiento, pon la que sigue, por violar el dictamen de la ley sagrada. Entonces para ellos tenían atrapado a Jesús. Jesús no podía salir por ningún lado. Si decían hay que matarla apedreada, estaba desconociendo la ley, pero también provocaba una situación en contra, una violación de la ley imperial, porque solo la ley romana podía dictaminar la muerte. Y si decía hay que aplicar misericordia, entonces se le acusaba de violar, de violentar, transgredir y de blasfemar en contra de la Torá. Para ellos no había salida. ¿Están conmigo? ¿Me siguen? Ellos creían que habían metido a Jesús en un zapato, en una encrucijada, en un laberinto donde Jesús no iba a encontrar salida. Ante tal situación, Jesús permanecía callado, inclinado a tierra, solamente escribiendo en el piso de tierra o de arena, lo cual le hizo caer en desesperación a los defensores de la ley de Moisés. Note que dice el verso 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ellos acusaban y Jesús escribía. Ellos vociferaban y Jesús ni siquiera volteaba a verlos, seguía escribiendo. Entonces verso 7 en la parte B, y como insistieran en preguntarle, insistían, aunque Jesús no les estaba prestando atención. Por cierto que es el único texto bíblico en todo el Nuevo Testamento donde se dice que Jesús escribe, lo cual es relevante, porque evidencia que en un momento en que mucha gente era analfabeto, Jesús leía. Ya lo sabemos por Lucas 4, cuando llega y lee el rollo de la ley. ¿Está conmigo? Pero también evidencia que sabía escribir, o sea que Jesús era un tipo preparado. ¿Puede dar gloria a Dios? El asunto es que todo lo que escribió, todo lo que Jesús puso en tierra, luego fue borrado por los mismos pies de los acusadores, o por el viento, o por la lluvia que erosionó el piso. Y en virtud o a propósito de eso es que no sabemos qué escribía Jesús. Hubiéramos deseado saber qué escribía. No lo sabemos, la Biblia no lo registra. Pero algunos han opinado sobre lo posible que Jesús escribía. Algunos dicen que quizás escribía las acusaciones que hacía la mujer, que hacían contra la mujer, como una lista de peticiones judiciales o de peticiones ante el juez. Que para Jesús la lista de acusaciones eran tan permanentes como lo que se escribe en la arena. No sé si me estoy dando a entender. Él las escribe y dice, esto se lo lleva el viento, ¿qué me importa a mí? Soy poderoso, tan poderoso para poder perdonar ese pecado. ¿Verdad? Gloria a Dios. Segundo, otros piensan que simplemente escribía como quien no prestaba atención a las acusaciones y no quería responder a los interlocutores. Como cuando alguien le habla a uno y uno sigue en lo de uno. ¿Verdad? No importa esto. Según ellos creen que no sé la trama que se traen. Tal vez podría haber. Y otros piensan, entre ellos su servidor, que Jesús escribía, y un parangón aquí a lo que pasó en Éxodo capítulo 24, si la memoria no me traiciona, en el verso 15, cuando dice literalmente que Dios escribió las tablas de la ley. Entonces algunos pensamos que Jesús estaba escribiendo como Dios en el Sinaí estaba escribiendo los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen ni ninguna semejanza.
No codiciarás la mujer de tu prójimo, que seguramente muchos de esos piedra en mano, quizá no se habían acostado con una dama, pero sí la habían codiciado mentalmente. A lo cual Jesús ya había dicho en el Sermón del Monte que no solo era acostarse, sino mirar con fines libidinosos, lo que hacía cometer adulterio. ¿Está conmigo? Y quizás escribía, o tal vez escribía la lista de los pecados que esos acusadores sinvergüenzas, con que esos acusadores sinvergüenzas habían transgredido la ley de Dios. Entonces imagínense que fuera así. La Biblia no lo dice, simplemente estoy especulando, pero voy a pensar que Jesús está escribiendo y voltea a ver al que está en primera fila y dice, ladrón. Y Jesús pone, y voltea a ver al otro y dice, chismosa. Y voltea a ver al otro y dice, glotón. No sé, estoy pensando. Y voltea a un jovencillo y dice, fornicario. Y vuelve a ver al otro y le dice, samoleador, se anda fijando. Y vuelve a ver al otro y dice, este falsea las balanzas, es un vergüenza estafador. Y quizás estaba escribiendo la lista de todos aquellos que piedra en mano estaban atentos y prestos a aplicar al ras la letra de la ley. Imagínese usted. Y los que estaban ahí miraban lo que escribía. Quiero imaginar, especular de esta manera. Pero como insistieran en una respuesta, Jesús enderezó brevemente y expresó las únicas palabras con que intercambió conceptos con esas personas, para luego seguir escribiendo en piedra. La primera vez que Jesús endereza, está escribiendo, pero no nos estás escuchando, que esta mujer, que hay que apedrearla, no nos estás oyendo. Entonces Jesús, que está inclinado, se levanta un poquito, los voltea a ver y los únicos conceptos que les expresa son los siguientes. Y como insistieran, se enderezó y les dijo, ay, qué impensada, qué inimaginable respuesta. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ya había una lista. Según mi especulación, ya había una lista de pecados. Entonces Jesús dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Acto seguido se volvió a inclinar y siguió escribiendo en tierra. ¿Qué escribía? Oyó caer una piedra, 1. Oyó caer otra, 2. Oyó caer, flum, 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 20. Seguro iba escribiendo y escribiendo. Los que, acusados por su conciencia, se iban retirando de la escena. Verso 9. Pero ellos, al oír esto, el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ellos, los acusadores, al oír esto, ahora acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Qué respuesta tan imposible como impensada e inesperada para aquellos detractores? Porque ellos creían que tenían a Jesús en una encrucijada, metido entre un zapato, en un laberinto, y jamás se imaginaron una respuesta como esa, totalmente inesperada e impensada, como imposible en sus criterios.
Y escribí para ustedes que esa respuesta fue el tiro de gracia. Fue como hacerles así a los malvados escribas y fariseos que le habían traído la trampa. Porque Jesús los acusó con un argumento que se llama argumento ad hominem, es decir, es un ataque a la persona directa. Jesús no respondió sobre la consecuencia o sobre la culpabilidad de la mujer. Jesús fue directo al corazón de ellos. Si usted se cree justo, si usted se cree libre de pecado, tire la piedra. Si usted nunca se ha equivocado, tíremela. Si usted nunca ha pecado, láncemela. Ahora digo a mí, tíremela. Si usted nunca ha cometido un error, apedréeme. Si usted nunca ha dicho una mala palabra, una mala expresión, si no se ha equivocado, lánceme. Pero si usted ha cometido errores y quiere aplicarme la ley al ras, ¿qué le parece si Jesús se la aplica a usted? ¿Se anima a tirar la piedra? ¿O todos tenemos que ser así? Dejarla caer y salir avergonzados, acusados por nuestra conciencia. Con semejante lista de pecados escrita en la tierra del suelo, con semejante acusación de la propia conciencia de cada uno, ¿quién podría animarse o atreverse a tirar la piedra? ¿Quién? Esa es una respuesta que jamás imaginaron los religiosos judíos. Y esa es la manera como Dios responde. Es la manera como Dios sorprende también. Porque Dios sorprende en lo bueno y sorprende en el juicio. ¿O no? Porque Jesús no tuvo miedo de enfrentar la maldad, de decir en la cara de sus adversarios lo que estos adversarios debían escuchar. ¿O usted cree que porque eran autoridades religiosas Jesús les tuvo miedo y no les dijo sus verdades? Dios sorprende con esas respuestas. Cuando los herodianos en otro texto vienen a Jesús a decirle, mira, ¿por qué tú haces estas obras? Dice Herodes que ¿por qué estás trabajando aquí? Que esto es su jurisdicción, que tenés que jalarte de aquí. Andate de Galilea, dice Herodes, porque yo mando aquí. Andate para el sur si querés, a Judá, porque yo mando aquí. Estaban los herodianos diciéndole a Jesús. ¿Y sabe Jesús qué les dijo? ¿Qué le mandó a decir a Herodes? Se acomodó el cuello, se acomodó el saco y le dice, dígale a esa zorra, a Herodes el rey. Cuando yo leo eso se me ponen los ojos como guayabas. Jesús sorprendió con esa respuesta. Ay, hermanos, que Jesús es manso. Jesús nunca diría eso, pastor. Jesús le dijo al gobernante, a los herodianos, le dice, dígale a esa zorra que mi padre trabaja hoy, mañana y al tercer día, y yo también trabajo. Imposible. Como impensada respuesta.
Y el que no ha leído ahora llega a casa y dice, Jesús dijo eso. Sí lo dijo. Y si no lo dijo, la próxima semana véngase con la piedra y me la manda. Si no está en la Biblia. Jesús los desnudó sin acusarlos. Y eso es lo sorprendente. Jesús no los acusó. Nada más los desnudó. Él no dijo, usted es pecador, usted es pecador, usted es pecador, usted es pecador. Jesús no dijo eso, nada más dijo, quien no tenga pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. ¿Qué clase de respuesta? Diga conmigo, Dios me sorprenderá. ¿Qué clase de respuesta? Totalmente impensada, como imposible. El que esté libre de pecado. ¿Quién se iba a imaginar, piedra en mano, quién se iba a imaginar que sin emitir una sola acusación, Jesús iba a enfrentar a cada uno con su propia conciencia? Por supuesto que una conciencia cauterizada le da lo mismo, pero estos todavía tenían sensibilidad. Y la conciencia de todos los acusadores los acusó. Pero lo más terrible es que evidenció que el único sin pecado en ese círculo, el único que podría pronunciar juicio sin equivocarse, estaba ahí presente, Jesús. Verso 9, Juan 8. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, se dieron cuenta que no fue Jesús que podría haberlos acusado. Ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y no sabemos por qué salieron primero los viejos y luego los jóvenes. Algunos dicen que simplemente por cortesía de los jóvenes, pase usted, después de usted, ¿verdad? Pero yo tengo una ligera sospecha. A mí me parece que el alma de los viejos estaba más marcada y pesada por sus múltiples pecados que la de los más jóvenes, en virtud de lo cual aquellos más viejos fueron dejando caer las piedras de primero, porque quizá en la lista que Jesús escribía ellos hacían check, 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 check. Y así uno a uno fueron abandonando la escena totalmente avergonzados. Todos somos un templo del Espíritu Santo. Nuestra vida, nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo. Una especie de castillo donde también tenemos mazmorras, cuartos sellados, remachados y con 3 candados, una puerta negra en el fondo de nuestro corazón, que no queremos que nadie abra, porque al abrirla el olor fétido de nuestros pecados inunda toda la habitación, y un día solo se la abrimos a Él, que nos amó y que nos perdonó, nada más. Pero si algún día Él decidiera abrirla, pasaríamos la vergüenza más grande que jamás nadie pudiera pasar. ¿Verdad que sí? Usted puede dar gloria a Dios por su misericordia, por su bondad, de dónde nos rescató, de dónde nos trajo, y en lugar de apedrearnos nos dio vida y vida en abundancia. Bendito sea su nombre. Y así quedaron todos equiparados. La mujer afamada, desprestigiada, adúltera, encontrada en el acto mismo de adulterio, ni tiempo de ponerse la jaula tuvo.
El que entendió, bueno, y el que no, pregunta en casa. Y quedó equiparada con todos sus acosadores. Que se vieron en la misma condición de la mal afamada dama. Todos por uno u otro pecado terminaron siendo reos de muerte. Dice Pablo en Romanos, por cuanto todos pecaron. Y yo digo, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. 3:22 de Romanos. 23. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Su gracia es lo único que necesitamos. Y ahora la multitudinaria reunión queda reducida solo a 2 personas. Y ya lo leímos en el texto. Todos se fueron y quedó solo Jesús y la dama, solo 2 personas. Acto seguido Jesús toma iniciativa y es la segunda vez, aparte de la del verso 7, que sus ojos se separan de la tierra y su torso se endereza y voltea a ver y solo queda la dama a su lado. Verso 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Qué se hicieron tus acusadores? Y dice, ninguno te condenó. Esa desprestigiada y mal afamada dama reconoce que nadie tuvo autoridad moral para condenarla y consecuentemente lapidarla. Ella en ese instante cae en razón de que Jesús la acaba de salvar, le acaba de salvar su vida, que la libertó de toda aquella multitud. Pero también sabe que de entre toda aquella multitud, Él es el único que sí tiene autoridad moral y espiritual para condenarla. Solo Jesús. Usada por todos los hombres que a ella se acercaban, señalada y criticada por las mujeres de su barrio, por la sociedad moralista, humillada por los religiosos que la encontraron infragante en su ilicitud sexual. Es probable que ella pensara que nada bueno le podría pasar ahora que estaba cara a cara con el único que tenía autoridad moral y espiritual para juzgarla. ¿Qué de bueno podría pasarle si ella estaba llena, atestada de pecados frente al Santo de los Santos? ¿Qué de bueno podría pasar? Si como aquello su propia conciencia le estaba acusando de pecado. Y aquí es donde Jesús responde con tremendas cosas. Esto sí es tremendo. Aquí es donde Él responde con tremendas cosas. Aquí es donde nuestro Dios sorprende escandalosamente. Verso 11, la parte B. Entonces Jesús le dijo, escuche por favor, Jesús le dijo, es impensable, hermano, es imposible que dijera esto, porque ella estaba atestada, llena de pecados, la ley la condenaba y él era el único digno de desatar los sellos, como dice Apocalipsis 5, y reinar con poder. Él sí tenía autoridad moral para castigarla y para condenarla, pero ¿sabe qué dijo? ¿Sabe qué expresó? ¿Sabe cuál fue su respuesta? Imposible para ella, como impensada. Jesús dice, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Alguien puede dar gloria a Dios. Dice, ni yo te condeno, yo no te condeno. Puedo hacerlo, pero no te condeno.
Con cosas tremendas nos responde Dios. Con respuestas imposibles para nosotros como impensadas. Y yo pregunto a cuántos de los que estamos aquí por las redes sociales, Jesús nos ha dicho, ni yo te condeno. ¿A cuántos nos ha dicho, ni yo te condeno? ¿A cuántos aquí nos ha alcanzado la misericordia de Dios cuando lo que merecíamos era juicio y castigo eterno? Merecíamos el juicio, merecíamos el castigo eterno, pero Él nos cobijó con su misericordia. ¿A cuántos hemos sido sorprendidos por el amor más grande que en lugar de condenarnos, nos ha justificado y nos ha salvado? Diga conmigo, con tremendas cosas me ha sorprendido Dios. Ahora lo va a decir con fe y va a reconocer que Él no le ha condenado, sino que nos ha justificado y salvado. Diga, con tremendas cosas me ha sorprendido Dios. Hay un pueblo todavía que no está entendiendo. Diga conmigo, con tremendas cosas me ha sorprendido Dios. Pudiendo condenarme y teniendo autoridad para condenarme, me justificó y me salvó. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos hemos sido sorprendidos por ese amor justificador, salvador? Entonces Dios nos ha sorprendido respondiéndonos con tremenda manifestación de su gracia. Ahí aparecerá con tremenda manifestación de su misericordia y de su amor. Pero el asunto no queda ahí. Ahí yo creo que el tema era climático, estaba exacto, pero no queda ahí. Jesús termina su plática con la ahora dignificada mujer, dándole un consejo transformado en mandato, en voz imperativa. La última parte, la parte C del verso 11, Juan 8. Así termina. Vete, yo no te condeno, vete. Aquellos se fueron sin perdón, pero usted se va perdonada, justificada. Aquellos la conciencia los acusó y se fueron, pero usted va restaurada, usted va justificada, usted va salvada, usted va transformada, usted va nacida de nuevo. Pero le dice, vete y no peques más. Hoy Jesús está diciendo esta mañana aquí en Catedral de Fe y por nuestras redes sociales, Jesús está diciendo, vete. Te he perdonado, te he salvado, te he justificado, te he lavado, te he santificado, te he dado lo mejor que tengo, mi amor por ti entregado a mi Hijo. Pero vete, sal de aquí, pero no peques más. ¿Alguien acepta? ¿Alguien acepta el llamado? Dice, vete, pero no peques más. Vete y no vuelvas a hacer lo que estabas haciendo. Sal de aquí, pero sal en santidad. Vete y no peques más. La gracia debe respetarse y honrarse. La gracia debe respetarse y honrarse. Si bien la salvación nos llega gratis, le costó la vida y cada gota de la sangre de Jesús. Si bien es gratis para nosotros, le salió carísima a Jesús. Por eso ponlo de nuevo. La gracia debe honrarse y debe respetarse. Y así queda claro que la misericordia no es licencia para el pecado. La gracia jamás aumenta o es exaltada por la multiplicación del pecado. En el nombre de Jesús y por la operación de su Santo Espíritu aquí en nuestras vidas, Dios hace posible que nos abstengamos de los pecados que Él ha ordenado abandonar. Y para la recién perdonada, honrada y restaurada mujer se abre ahora una gran puerta. A la par de su justificación en el ni yo te condeno, Jesús le da la orden de abandonar su antigua manera de vivir. Ya es perdonada, ya es santificada, ya es justificada. Ahora no peque más. Ahora honre a Dios con su vida. Honre la gracia. Respete la gracia. Y lo que la ley no podía hacer, porque la ley decía que ella y el sinvergüenza que acostado con ella encontraron debían morir indefectiblemente. Lo que la ley no podía hacer,
Con tremendas cosas respondió Jesús. Jesús le proveyó con su muerte en la cruz, su resurrección y su ascensión, el perdón de los pecados. Gloria a Dios. ¿Me permiten concluir? Sacamos el tren de aterrizaje y vamos a la pista de aterrizaje. Era imposible que Jesús incumpliera la ley de Moisés. Imposible. Y era impensable que Él justificara la pena de muerte, como sentencia emitida por el juicio de los otros que también la merecían. Él no podía incumplir la ley, pero tampoco podía hacer juicio, el juicio que querían unos que estaban en la misma o peor condición que ella. Imposible, impensable. Imposible incumplir la ley. Impensable actuar como ellos pedían. Y así fue como su respuesta sorprendió a todos. Porque Dios sabe respondernos con tremendas cosas. Cuando lo que merecemos es condena, juicio, vergüenza, ofensa, látigo, piedra, condenación, Él responde con amor, con justicia, con santificación, con glorificación, con limpieza, con transformación, con renovación, con justicia, con una nueva posición, con una nueva condición. Ahora de hijos de Dios. Tengamos por seguro que en el momento más apremiante de nuestra vida, en el momento más indignante y de mayor humillación que podamos vivir, tenga por seguro que en el momento de su mayor o mi mayor urgencia, Dios volverá a sorprendernos con grandes, maravillosas y portentosas obras en manifestación de su poder. Dios nos sorprenderá. Dios responderá con tremendas cosas a nuestra necesidad. Por imposible o impensada que sea la respuesta, Dios lo hará y proveerá para nuestra salvación en todas las áreas. Y podemos decir amén y levantar nuestras palmas en adoración y gratitud a nuestro Dios, que reina para siempre. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Ha sido una bendición compartir este tiempo con usted y su familia. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio, le invitamos a participar en la recolección de donativos. Su aporte nos permite continuar llevando el mensaje de esperanza a más personas. Les recordamos nuestros horarios de servicios y actividades. Gracias por compartir con nosotros hoy. En el nombre de Jesús, proclamamos sobre ti y tu familia. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Feliz y bendecida semana en Cristo.